2 de la tarde con 8 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos notado a lo largo del día, particularmente después con la conferencia de prensa de las autoridades de salud, algunas cosas algunos insumos respecto a datos. Hoy hubo 28 casos, por ejemplo, nuevos de COVID-19. Yo hice una comparación hoy respecto a la cantidad de extranjeros aumentando por día. Tengo que reconocer que hoy solo hay 3 de los 28, pero en los últimos días veníamos subiendo de 7, 12, 14 extranjeros que representaban más o menos un 30% de la muestra total. Hoy también nos cuentan que hay un bebé de 5 días de nacido con COVID-19. Mandamos la pregunta de si la mamá lo había contagiado y la respuesta es no, está bajo investigación. Cómo contrajo el COVID el menor. Hay versiones internacionales también, noticias internacionales que tienen que ver con COVID. Estados Unidos abandonando la Organización Mundial de la Salud es una de ellas. China dice que tiene una segunda o nuevos casos de COVID, pero diferentes al primero. Dicen ellos que es más contagioso y que duran más tiempo en darse por recuperados. El fin de semana hubo unas declaraciones de don Román Macaya, el presidente de la Caja, en el sentido de que efectivamente estaban investigando algunos costarricenses que duran muchísimo tiempo en dar como recuperados. Entonces nos cayó apenas hoy un programa con el doctor Marco Vinicio Bosa, es intensivista de la Caja Costarricense de Seguro Social. Siempre pegan muchísimo los programas con el doctor Bosa. Hemos tenido los últimos 2 por Zoom. Hoy le pedí con todas las medidas, por supuesto, que nos acompañara aquí en la cabina. Y Sonia María Núñez Espinosa dice: buenas tardes, un abrazo al doctor. Así es que, doctor, bienvenido, con abrazo de Sonia Marta Núñez. Muchísimas gracias, Randall. Muchas gracias por el abrazo, Sonia. Y muchísimas gracias a los que nos escuchan. Realmente hay mucha novedad esta semana. Empezamos una nueva etapa y me imagino que vas a mencionarlo. Sí, pero a todos nos tiene pendientes el bebé. El bebé de 5 días. Sí. De hecho, aquí me están diciendo, por favor, pregúntale primero lo del bebé. ¿Qué sabemos de un bebé de 5 días con COVID, doctor? Hasta donde tengo conocimiento, se trata de un bebé prematuro. Sí, 28 que semanas. Fue atendido... me parece que en Liberia, si mal no recuerdo, y además de esto, pues que salió positivo y que por esa razón, siendo que es un niño de alto riesgo, por así decirlo, es un niño prematuro, se ha decidido tenerlo en una observación más estrecha, en cuidado intensivo, pero no tengo conocimiento de que sea porque el niño esté grave, sino más bien porque es una muy buena precaución proteger al bebé. Claro, porque viene además muy inmaduro en todos sus es un niño pequeño, es un niño prematuro. No es para nosotros en medicina, cuando hablas de inmaduro, estamos hablando de menos de 28 semanas. Bueno. Cuando hablamos de prematuro, probablemente se trata de un bebé de 30, 32, 36 semanas probablemente. O sea, sí es un niño que fue ya apto para nacer, y no todos los prematuros somos tan terribles, Randall. Yo no lo soy. Yo soy prematuro. Yo nací a las 42 semanas. No. Yo ya quería ver cómo estaba la cosa en este bello país y dije, voy para afuera. ¿Verdad? Ahí está mamá, que salir corriendo. Puede atestiguarlo, mamá. Básicamente lo que tenemos que tener claro es que el hecho de que un bebé salga con la infección preocupa mucho, porque no sabemos si fue que al salir en la labor de parto se contaminó, que es una posibilidad muy alta, o si de alguna manera en la recepción del bebé fue que se contaminó porque alguien podría haber estado positivo. Hasta la fecha, ningún estudio que se ha realizado en ningún lugar del mundo ha demostrado la transmisión a través de la placenta. Ya son varios los países que han reportado partos de madres con COVID y el bebé sale completamente negativo. Pero también, Randall, hemos ido conociendo a este coronavirus y nos hemos dado cuenta de que es un virus que invade absolutamente todo el cuerpo. Puede estar en todos los fluidos corporales, de modo que se encuentra coronavirus en la saliva, se puede encontrar en las expectoraciones o flemas, en las mucosidades nasales, está en el tracto digestivo, se han encontrado virus vivos incluso en las heces,
y además de eso sabemos que puede estar presente en orina y puede estar presente en el semen de los varones. De modo que ha sido una búsqueda frecuente tratar de determinar si a través de la placenta puede pasar el virus. Parece que no. Hasta ahora todos señala que no. De modo que podría ser, si la madre tuviera algún grado de positividad, que durante la labor de parto haya habido algún tipo de contaminación. Desconozco si al bebé, esto sí tengo que anotarlo, Randall, desconozco si este bebé nació por cesárea o si fue parto normal. Y además de esto, lo que habría que decir es que si fue un parto normal, pues existen posibilidades de que en el canal del parto haya habido algún grado de contaminación. Otra cosa muy importante, Randall, el hecho de que el niño dé positivo no implica que esté enfermo como tal. Implica que ha tenido contagio, que ha habido algún contacto con el virus, con materiales, con líquidos corporales que tienen el virus, y a la hora de hacerle la prueba probablemente ha dado positivo. Tendremos que esperar un poco más, tendremos que esperar el reporte de los médicos, atendiendo a la privacidad de las personas. Este caso yo creo que es muy importante porque nos va a dar un poco más de conocimiento sobre la enfermedad, pero también es importante recordar que las personas tienen derecho a que se respete su privacidad, a que se respete su intimidad, y desde esa perspectiva, pues a mí lo que me gustaría recibir son datos científicos, pero nada más. Claro, de hecho yo voy a decirle que me siento muy orgulloso de la prensa de este país, sí, a diferencia de otra prensa, particularmente de América Latina, doctor. Correcto. Donde usted ve una cámara, en Argentina recuerdo, el primer paciente con COVID, una cámara en el edificio del frente. Correcto. Viendo a ver qué hacía. En Costa Rica incluso, digo, a veces tenemos las identidades, por supuesto, pero entendemos todos los medios de comunicación que es que se trata, digamos, de información protegida constitucionalmente por la privacidad. Pero aún así, cuando fallecen los 10 pacientes que han fallecido, creo que los medios de comunicación hemos sido en Costa Rica bastante respetuosos, incluso de los pacientes fallecidos, a quien no les asiste la privacidad de su expediente médico, por ejemplo, porque ya han fallecido el titular del derecho. Correcto. Pero aún así hemos sido muy comedidos. Yo creo que sí. Yo creo que en general, no solamente la prensa, los costarricenses en general han sido bastante comedidos. Por supuesto, no falta la persona que necesita saber la identidad de los enfermos, necesita saber nombre, teléfono y lugar de habitación. Claro. Esta es una reacción natural, no estoy tratando de condenar a nadie ni de tratar de decir que es una actitud impropia, es una reacción muy natural del ser humano, porque lo que queremos es tener algún grado de protección. Y siempre llama la atención que alguien esté enfermo. Además de eso, Costa Rica ha sido un país de mucho compadrazgo, de mucha familiaridad, de mucha amistad, y en un momento determinado que alguien nos digan, viste que fulano de tal, viste que fulana de tal están enfermillos, entonces como que genera alguna reacción, algunos de rechazo, otros más bien de preocupación y algunos de estímulo a los buenos pensamientos, a las buenas vibras, incluso a la oración para pedir por esa persona. Así que sí, Randall, definitivamente tenemos un derecho a mantener nuestra privacidad, tenemos un derecho a guardar nuestra intimidad en asuntos de salud, y desde esa perspectiva la prensa ha respondido de manera bellísima, muy cautelosos, muy prudentes. Se han reportado casos en forma anónima y hasta la fecha pues vamos por buen camino en ese sentido. Vamos aprendiendo cosas nuevas, Randall, vamos aprendiendo nuevas habilidades y actitudes. Vamos a ver, pregunta Manuel Rodríguez, no sé si el doctor conoce el caso en particular del bebé, porque Manuel Rodríguez le dice, ¿qué síntoma presentó que le practicaron la prueba inmediatamente que nació? Eso sí lo desconocemos. Okay. Le pregunta a Sergio González, o hace una apreciación, dice, en Costa Rica hay más de 1,000 contagiados, efectivamente. Sí. Y hay 10 muertos. Es una cantidad muy baja en relación con los contagiados. Sí, es menos del 1%. Correcto. ¿Cómo explicamos eso en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica se ha caracterizado por ser excepción en un montón de cosas con relación a COVID-19. Primero que nada, la estructura de nuestra población es muy diferente a la de Italia o a la de España.
Si hay algo que aprendimos tempranamente gracias a las publicaciones de los médicos chinos, fue precisamente que la gente mayor de 60 años es la gente que tiene mucho mayor riesgo de muerte. De hecho, los chinos nos hicieron una publicación fantástica que nos dio un montón de información. A mediados del problema en Wuhan, revisaron electrónicamente más de 72,000 expedientes, y de esos 72,000 hicieron una selección con los que tenían completa la información y quedaron 44,000. Una muestra muy importante, muy significativa. Y de esta muestra determinaron que nadie que tuviera un cuadro gripal leve fallecía. Es decir, mortalidad cero. Nadie que tuviera una neumonía fallecía. Es decir, mortalidad cero. Que la mortalidad de los pacientes se centra básicamente en aquellos que se ponen tan mal que requieren de cuidado intensivo. Y dentro de cuidado intensivo reportan una mortalidad del 50% en China inicialmente. Entonces, vea qué interesante, porque está claro que la enfermedad produce mucho trastorno social, produce muchísimo trastorno laboral, muchísimo trastorno económico, pero dichosamente los casos que se agravan son una minoría en relación con el conjunto de gente contaminada o contagiada. ¿Qué pasa en Costa Rica? Primero que nada, nos metimos a la casa muy tempranamente, hicimos todas las medidas de contención y de mitigación muy tempranamente. Las personas mayores de 65 años se metieron al hogar de primeros y fueron seguidos de inmediato por los niños, que también al cerrar escuelas y al cerrar colegios, pues se refugiaron en el hogar. Entonces, la tercera edad no se expuso. Y quienes sí se expusieron y se han expuesto y se siguen exponiendo a la enfermedad son las personas jóvenes que pertenecen al estrato social de las personas económicamente productivas, de modo que en Costa Rica tenemos que la gran mayoría de contagiados están entre los 20 y los 40 años, personas que ya por estadística internacional sabemos que tienen una enfermedad más leve, no exenta de peligro, claro, pero sí mucho más leve. Y el siguiente grupo de contagiados en Costa Rica está entre los 40 y los 60, que también tienen una evolución bastante leve. Otra cosa interesante en Costa Rica, y esto son preguntas que día con día nos hacemos y estamos buscando una respuesta porque en realidad no la tenemos. China nos reportó que el 80% de los pacientes iban a ser gripes leves. Costa Rica reporta un 92%. Entonces, en Costa Rica, COVID-19 se manifiesta de forma tal que el 92% de los pacientes son cuadros gripales leves y apenas el 7-8% son personas que requieren de hospitalización. Pero un momento, resulta que del 15% de neumonías que nos reporta China, solamente tenemos un 4% en Costa Rica, que de acuerdo a la estadística china tampoco son personas en peligro de muerte. Okay. Entonces, nuestros pacientes con neumonía que en este momento, por ejemplo, están siendo manejados con gran tino y con grandísima oportunidad y calidad en el CEACO, antiguo CENARE, son pacientes que tienen una muy buena evolución. Como todo en el mundo, habrá uno o dos que siempre van a complicarse un poco más, pero la gran mayoría de neumonías en Costa Rica ha tenido una excelente evolución. Y los 10 fallecidos en Costa Rica pertenecen al grupo de 25 pacientes que han requerido cuidado intensivo y por lo tanto representan aproximadamente un 40% tal vez. 10 de 25 sería, no, más 45%. Ajá. Entonces, vea qué interesante. La mortalidad global de la enfermedad es bajísima, es 10 de más de 1000. Estamos hablando del 0.1%, realmente baja. Vamos a hacer, aquí en Costa Rica. Realmente baja, sí. Ya. De más de 1000 pacientes en total, tenemos 10 muertos. Estamos hablando de unas centésimas. ¿Cuánto será eso? Ya lo vamos a sacar. Es menos del 1.
Sin duda es menos del 1. Es menos del 1, pero necesito... A ver si sus dedos son más rápidos que los míos. No creo, porque tengo que ir a la calculadora. Nosotros tenemos 1084. Sí. 10 por 100 dividido en 1084, 0,92. 0,92, menos del 1%. Pero esa es la mortalidad calculada a partir de toda la población enferma. Claro. De todas formas, es una cifra buenísima, porque resulta que en China, donde empezó toda esta tragedia, lograron mantener durante la mayor parte del tiempo una mortalidad del 2%, global. Sin embargo, en las últimas semanas, como lo estabas apuntando, Randall, se han cambiado los papeles, el esquema se ha variado y resulta que China en este momento está reportando una mortalidad del 5.5%. Hay lugares como por ejemplo Yemen, ¿verdad? En la provincia arábiga, en la península arábiga quiero decir, que está reportando una mortalidad tremenda. Yemen, primero que nada, es uno de los lugares más pobres del mundo, que requiere el 80% de asistencia internacional, porque ya los niveles de pobreza son tales que mucha gente está al borde de morir por hambre. Yemen está reportando un 20% para la enfermedad de mortalidad global. Ahora, Europa se ha mantenido también entre un 3, un 4, un 5, un 6, depende del país, depende de la zona. La diferencia es que, por ejemplo, Italia, creo que ya lo mencionamos, tiene la población más longeva, más vieja de toda Europa. En Italia, el 30% de la población es mayor de 60 años. Imagínense una enfermedad que afecta con más saña a los mayores de 60 años. Está poniendo en peligro al 30% de la población teóricamente. Evidentemente no todos los mayores de 60 viven al norte de Italia, no viven en Lombardía o en el Véneto o en el área de Milán donde empezó esto. Entonces, hay muchas cosas que en Costa Rica han cambiado. Pareciera ser, de alguna manera, que los cuadros gripales son más en proporción. Conclusión, parece ser que el virus está atenuado en Costa Rica de alguna manera. Y en esto tiene que ver no solamente el virus, no podemos ver solo el virus. El efecto del virus sobre una población tiene que ver con las personas afectadas, tiene que ver con el entorno en el que viven esas personas afectadas y tiene que ver propiamente con el virus. Es decir, medio, huésped y anfitrión, o medio agente infeccioso y anfitrión. Estamos hablando de la terna de la epidemiología. En eso se basa la epidemiología. En eso se basa el estudio de las enfermedades infecciosas. Por alguna razón, o por un conjunto importante de razones, la relación entre virus, seres humanos y ambiente en Costa Rica ha producido una enfermedad más leve que en otros países. Y además de eso nos está dando una menor proporción de neumonías y una menor proporción de mortalidad. Sin embargo, quiero hacer una acotación muy importante, Randall. En Costa Rica, la gente que va a cuidados intensivos se da a partir de los 30 años. Cambió completamente el perfil con relación a otros países, sobre todo a China, en el que decía los mayores de 60. Pues Costa Rica tiene gente que ha requerido de cuidado intensivo a partir de los 30 y tantos. Entonces ahí hay un elemento de cambio y un elemento de riesgo, porque no podemos confiarnos y decir, bueno, a la gente joven no le va a pasar nada, porque sí le va a pasar. Claro. Y la otra cosa es que si decimos, ¿cuántos pacientes han estado en cuidado intensivo en Costa Rica a la fecha? Aproximadamente 27. De esos 27 han muerto 10. Eso significa que es groseramente casi un 30% tal vez. Entonces la mortalidad por grupo o por manifestación clínica es alta porque es un 30%. Es decir, de los pacientes con COVID que requieren ir a cuidado intensivo, probablemente una tercera parte vaya a fallecer. Probablemente. Pero de estos pacientes, en comparación con otros países, estamos mucho mejor. Porque
los chinos nos reportaron un 50%. E incluso Italia en algunas zonas reporta el 60%. Entonces, nuevamente, ¿qué está pasando en Costa Rica? Muchas cosas, muchos elementos favorables. Hay un cambio en el patrón de la enfermedad y tiene que ver el hecho de que estamos guardados, el hecho de que se respetan las medidas sanitarias, el hecho de que tenemos a un ministro de salud que cotidianamente nos está recordando nuestros deberes ciudadanos. Tiene que ver el hecho de que la gente efectivamente hace caso y se quiere cuidar y quiere cuidar a los demás. Y tiene que ver probablemente el hecho de que el virus, de alguna manera, con las 14 mutaciones que detectó el INCIENSA, podría estarse comportando de una manera menos agresiva. Yo anoté las estadísticas para hacer un ejemplo al revés, doctor, si me permite, claro. En Costa Rica. Por favor. En Costa Rica somos 5 millones de habitantes. Sí. Okay. Hay 1.087 pacientes enfermos que nos ha dado COVID-19, que ha salido positivo. Eso significa un 0.02%. Okay. Entonces, Randall Rivera, sentado hoy aquí, en Matices, tiene el 0.02% de probabilidades de contraer COVID. No es cierto, pero por razones de conversación, digamos que sí. Porque me va a decir, bueno, es que tiene que ver con la cantidad de gente que los rodea. Eso. Y un montón de cosas. Okay. No es tanto la edad, porque vos tenés una buena edad para tener COVID, y además de eso tenés riesgo por el tipo de trabajo que desempeñás. Pero vivís en una región densa de población, que aumenta los riesgos tuyos y míos, pero también tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, el grado de apego que tenés vos a las medidas sanitarias, y no podríamos comparar tu riesgo relativo con alguien que, por ejemplo, pueda vivir en Cent o en Gavilán Canta. Claro. Definitivamente es otro riesgo. Entonces tendríamos que hacer más bien un riesgo ajustado por que matizar la estadística por otras cosas. Claro. déjeme brincarme eso. Bueno, pero dígame. Es el 0.02% de la usted quería tener un riesgo de 0.02. La contagiada. Bueno, digamos que a mí me da COVID. Sí. Entonces tengo el 92% de posibilidades de tener una gripe leve. Sí, señor. Ahí sí. Sí, señor. Ahí sí. Y tengo un 8% de probabilidades entonces de hospitalización. Sí. Tengo un 4% sí. probabilidades de tener neumonía. Sí, señor. Producto de ese COVID. Sí, señor. Tengo el 0.30% de probabilidades de caer en cuidados intensivos. Un poco más. Tenés un 3%. Un 3% de posibilidades de entrar a cuidado intensivo. Son 30, digamos, de 1,000. Sí, pero en realidad lo que hemos visto es 92, 4 y 3, digamos. ¿verdad? 3% de probabilidades de caer en UCI. De distribución, 3% de posibilidad de caer en UCI. Y tengo entonces un 1.20% de probabilidades de fallecer. Un poquito menos de la mitad. Correcto. Sí, un 1%. Un 1%. Sí, una tercera parte, ¿está bien? Sí. Un 1%. Estamos de acuerdo. De probabilidad. Entonces, si elimino esta, la que me mintió por estar marcada por elementos, si me da COVID, tengo 92% de probabilidades de tener una gripe leve, un 8% de probabilidades de estar hospitalizado. Sí, señor. Un 4% de probabilidades de tener neumonía. Sí. Un 3% de probabilidades de caer en UCI. Correcto. Y un 1% de probabilidades de fallecer por COVID. Sí, señor. Yo me niego a pensar en las... Ayer me preguntaron como 10 veces. A ver. Randall, ¿pero qué es lo que tiene Costa Rica? ¿Y qué es lo que tiene Costa Rica? Y entonces, cada vez que yo respondía algo, me encontraban un pero de lo que he aprendido con ustedes en las entrevistas. Entonces yo decía, bueno, es que los EVAIS, ¿verdad? Entonces, porque en la nota de la BBC decía, un amplísimo sistema de salud. Inmediatamente alguien me decía, sí, suave, pero es que los EVAIS son reactivos y no preventivos. Toda la razón. Digamos, usted va al EVAIS cuando se enferma, no antes de que se enferme. Entonces es reactivo, pero no, y podría explicar, digamos, el buen desempeño médico cuando uno tiene COVID, pero no que haya menos gente. Entonces la otra explicación es, bueno, realmente tenemos costumbres más sanas que el resto de América Latina. ¿Cómo cuáles? Más acceso al agua. Sí. Eso nos permite lavarnos las manos y ducharnos todos los días. Al margen de los cortes de agua y de las zonas que no tienen agua, tenemos muchísimo más agua potable en nuestros hogares, en la canilla, en el tubo. Así es, pero es fundamental. Y nos duchamos todos los días, varias veces al día.
fácilmente. Con solo ese recurso que estás mencionando, Randall, Costa Rica en este momento tiró al suelo el registro de enfermedades infecciosas respiratorias, el registro de enfermedades infecciosas digestivas, tipo diarrea, y además de eso probablemente algunos problemas de piel y algunos otros problemas que no estábamos considerando en este momento. Pero el hecho de que Costa Rica tenga agua potable en el hogar, sin duda, en medio de una campaña preventiva que se basa como eje de oro en el lavado de manos, sin duda tiene ahí una clarísima explicación de un elemento específico. No es todo, no todo es el agua, pero claro, sí tiene mucho que ver. Ese me parece uno de los elementos. El sí, otro fue las medidas antes, que las tomamos claro, 2 semanas antes que el resto de países respecto al avance de su hecho, pandemia. nuestro primer caso fue el 6 de marzo, el reportado públicamente, y ya para los 10 y 15 estábamos guardándonos. Sí. Y otro que uno podría tomar es la disciplina de la población. Lo que pasa es que... Sí, de la mayoría de la población. Es que yo no estoy convencido de que sea la mayoría. ¿Usted está convencido de que es un efecto rebaño? De que vamos con mitad y mitad. Y que tal vez con la mitad. Es una probabilidad. Es una probabilidad, Randall. Es que, qué difícil, porque tenemos en este momento claramente definido un 21% de la población de Costa Rica que vive bajo el nivel de pobreza, y tenemos más o menos expectativas de que esto vaya creciendo, y están proponiendo hasta un 29%. Pero eso significa que por lo menos una cuarta parte de la población de alguna manera se ve expuesta a tener que salir de la casa. Claro, no son todos, porque los niños no van a salir a trabajar, pero sí hay un porcentaje importante de población que por necesitar salir del hogar a trabajar se expone a la enfermedad. La otra cosa son profesionales como nosotros, Randall, profesionales de ciencias de la salud, profesionales de la comunicación, profesionales de seguridad, servidores públicos de las características de bomberos, rescatistas, sistema de seguridad en general, policías, guardas, etcétera. Algunos sectores del sector alimentario, evidentemente no todos, pero mucha gente ha tenido que salir a trabajar en ese sector. Entonces sí, hay una responsabilidad de un sector importante de la población, estamos de acuerdo, no son todos, no han sido todos los que se quedaron en casa, pero sí creo yo, por lo menos lo que yo observo es que sí son muchos los que se inclinan o que tienden a respetar las medidas. No falta, por supuesto, el rebelde y el todopoderoso, al que nunca le va a pasar nada, ¿verdad? El Super Saiyajin. El Super Saiyajin que dice, fuerzas a mí. Y simplemente se tira a la calle. A mí alguien me dijo que tenía un manto poderoso que lo protegía de los virus. Hombre, eso me lo dijo alguien. ¿Alguien te lo dijo? Sí, me lo dijo así. ¿Te lo dijo en serio? Sí, en serio. Ya fue atendido. Espero que sí. Pero permítame hacer un experimento social ya. Hagámoslo. Voy a poner en mi Facebook, que es Randall Rivera, voy a preguntarles aquí. Es más, lo voy a hacer en este momento. ¿Ha respetado usted su burbuja? ¡Qué maravilla! Social las últimas 2 semanas. Para los que aman Face, lo estoy poniendo en Face, y para los que aman Twitter, lo estoy poniendo en Twitter. En mi Twitter, Randall Rivera V. Entonces, sí. Recuerden, esta es una pregunta de sí o no, ¿verdad? A mí me salgo como más o menos. Digamos, si usted lo hizo más o menos, es que no. Es que no. Ok, entonces sí. Exacto. O no. Y entonces vamos a dejar la encuesta durante un día. Es la primera vez que hago encuestas en Facebook, así que voy a ver cómo se hace aquí. Compartir ahora. Ok. A ver, yo esperaba ver respuestas ahora, de ni modo. Entonces mañana lo va a ver usted. No, ya. Ah, bueno, sí, pero yo se las mando, con gusto, doctor. Aquí vamos a ver algunas preliminares. Sí, ya las puse en Face, Randall Rivera Vargas, y en Twitter, déjeme ver cómo se hace aquí. Vamos a ver si se puede hacer así. Aquí, encuesta, muy bien. A la pregunta, opción 1 es sí, opción 2 es no. Y ahí está. Entonces, ok.
por favor empiecen a votar. Eso. Sí, y sinceramente, recuerden que nadie ve, ni yo puedo ver cómo votan. No es para juzgar, es para tener una idea de qué tanto la gente se está apegando a recomendaciones que son fundamentales para el país. Y aunque yo me viera en la tentación de juzgarlos, no puedo, porque no puedo ver quién vota. Correcto. No se trata de juzgar, se trata de mejorar. Este proceso ha ido de la mano de todos los costarricenses hemos llevado esto hacia adelante. Y Randall, dígame una cosa, ¿no es una buena noticia el hecho de que el primer paso que propuso el señor ministro haya sido exitoso y que ahora estemos empezando el segundo paso sin mayores regaños y sin mayores problemas y sin corte de nada? Tal como se propuso, así lo estamos implementando. Quiere decir que al margen de que ciertamente hay gente que no quiere hacer caso, existe un número suficiente de personas en el país que han protegido a los demás a través de un cambio en su conducta. Sí, eso es muy bueno. Eso es fantástico. Y me alegra mucho. Y además ha dado un muy buenos resultados, es innegable. Hombre, y que viva Costa Rica. Ahora, esto no terminó. Vamos por el segundo paso de 4 que el señor ministro propuso para un periodo de 2 meses. Entonces vamos por el segundo paso. Este paso terminará el 19 de junio, si mal no lo recuerdo. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues entonces luego vendrá el resto de junio con un tercer paso y vendrá julio con un cuarto paso. Creo que la proyección llega al mes de agosto y el señor ministro nos lo ha dicho. Vamos para adelante caminando con nuevas libertades, con nuevas posibilidades. Si en algún momento hay que echar para atrás, echaremos para atrás. Pero entonces, a la luz de lo que dice el ministro, qué interesante y qué satisfactorio saber que el esfuerzo de los costarricenses al día de hoy ha sido efectivo y ha sido suficiente para pasar a dar el segundo paso. Obviamente, nada de dormirse en los laureles, nada de cantar victoria, porque esto no terminó aún. Seguimos adelante, tenemos al bicho con nosotros. Coronafurri sigue entre nosotros y tenemos que adaptarnos a nuevas condiciones, como por ejemplo las lluvias, Randall. Sí, eso preocupa mucho. Esto preocupa mucho, sobre todo las lluvias generalmente se asocian en algunos poblados del país a inundaciones que pueden desmejorar las condiciones sanitarias de esos sectores. Las lluvias como tales de alguna manera pueden afectar a algunas personas susceptibles y aumentar el número de infecciones respiratorias de otro tipo, y en un momento determinado, si aumenta el número de infecciones respiratorias de otro tipo, podríamos en los hospitales y en las clínicas y en los EVAIS tener problemas para hacer un diagnóstico preciso de forma rápida. Entonces, va la invitación, Randall. Sigamos lavándonos las manos con mucha energía y dedicación, siguiendo las recomendaciones que se nos han dado, y aquellas personas que caigan en edades de riesgo, por favor, a vacunarse. No hay razón para evadir la vacuna, no hay razón para no querer vacunarse. Yo ya me vacuné, así que de ahí. Y había un problema con los trabajadores de salud hace un par de años, ¿se acuerda? Había un problema. No se vacunaba. Hombre, ¿cómo cambia la vida y cómo cambia el tiempo, Randall? De un momento a otro empiezan a hablar que la vacuna, que te da reacción, que te da una vacunitis, que te puede dar algo tremendo, que peor es la vacuna. No. Con el tiempo las cosas se van acomodando y en este momento no cabe la menor duda de que en gran medida el nivel de bienestar que tenemos en este país ha sido mediado por la vacunación masiva que tenemos. El esquema obligatorio de vacunación infantil que tenemos en el país es uno de los mejores del mundo, sin duda alguna, y pertenece a un sistema de seguridad social en el que toda la población tiene acceso al esquema de vacunación simplemente con los aportes que normalmente se dan, e incluso algunas poblaciones de riesgo, algunas poblaciones de mayor dependencia son protegidas por leyes especiales y son protegidas por el Estado, ofreciéndole la vacunación sin que tenga que mediar ningún tipo de preocupación económica para esa familia, para ese grupo social. Así que
Hombre, lo que tenemos es muy bueno y lo hemos construido todos juntos. Si algo tiene que tener claro este país es que en gran medida el éxito de esta campaña ha sido lo que estamos construyendo todos juntos con la seguridad social y con el sector salud de Costa Rica, que implica no solamente seguridad social. Ya tenemos los primeros resultados de la encuesta. A ver. Ok. Diga. En Facebook tenemos 300 votos ya. Ok. Eso es un montón. Un montón. Sí. El 67% sí ha respetado. 2/3 partes. Ahí está el efecto de rebaño, okay. Está bien. Ahí está. Y la tercera parte, 33%, no la ha podido respetar. Eso es Facebook. Y uno podría decir, bueno, pero es que ahí Facebook cambia. Sí, vamos a Twitter. En Twitter tenemos 200 votos. Ok. Y dan los mismos resultados. El 63% sí ha respetado la burbuja. Interesante, qué consistencia. Sí, es muy consistente. Eso me llamó tremendamente la atención. 63% sí ha respetado la burbuja y el 37,2% dicen no he podido respetarla. Con 200. Vea qué interesante, porque este ejercicio no está juzgando a las personas. Este ejercicio depende sobre la honestidad de la persona que diga, mira, por mil razones, por trabajo, por obligación, por lo que sea, no he podido cumplir a cabalidad todas las indicaciones. Porque esa es otra cosa, Randall. Tenemos una campaña de salud pública que se basa en 5 ejes ahora, antes en 4. El primero era el lavado de manos. Así es. Y yo creo que la gran mayoría de los costarricenses se está lavando las manos. Eso sí podría intuirlo yo. No tengo prueba científica, no tengo números, pero sí podría asumir que la gente se está lavando las manos y que anda con el alcoholillo, o que donde quiera que llega se encuentra un pote de alcohol y pega carrera a ponerse alcohol en sus manos. Estoy de acuerdo. Yo un día me encontré un forro de 8º año. ¿En serio? Lavarme las manos. No, pero sí es cierto lo de ya, la vejez. Lo tenía ya encarnado, dice usted. Es que lo vi en un meme hoy en la mañana. Sí, yo también. Bueno. No, en serio, la gente se está lavando las manos. Es un recurso muy simple, es un recurso muy barato. Donde quiera que vayas, la gente te pone a lavarte las manos. No es infrecuente el negocio que ya incluso puso un lavatorio o dos fuera del edificio. Vas a cualquier lugar y te sorprenden que tienen lavatorios, que tienen alcohol gel y que tienen, por supuesto, alguna forma para secarte tus manos. Qué interesante todo esto. El lavado de manos es el primer eje. El segundo eje es el correcto estornudo. Este cuesta un poquillo más, porque cuando se viene la estornudadera, poner la posición correcta no siempre sale automático. Si se lo enseñamos a los niños, Randall, y si enseñamos que desde el hogar, y por cualquier razón, no por COVID-19, sino ya por educación, por cortesía social, si a partir de este momento, de ya, todos los niños costarricenses son educados con la correcta técnica o protocolo o etiqueta, como lo quieras llamar, de estornudo, yo sé que esto se va a formar parte de nuestra vida cotidiana y en campañas futuras ni siquiera habrá que hablar de eso, ya formará parte de nuestra cultura tica. Siguiente eje de la campaña ha sido la correcta tos, que básicamente es lo mismo, solamente que con la tos. El protocolo de Batman. El protocolo de Batman. Con la capa. Y estaría aquí el Departamento de Comunicación de la Caja diciendo, activa tu escudo, y en eso soy experto, por eso ando el Capitán América. Usted sabe que nadie me ha preguntado por qué a veces ando el Capitán América en la solapa. No. Pero hoy no lo anda, ¿verdad? Hoy no lo ando porque no ando saco, pero a veces ando el Capitán América. Yo tengo una gorra del Capitán América. Eso es de Avengers, es mi superhéroe favorito. Pues vea que vamos a hacer un clubcillo usted y yo, y aquí vamos a empezar a también, póngase ahí, ¿quién es tu superhéroe favorito? El asunto está, yo sé que esto no tiene que ver mucha cosa, no es tan serio, pero bueno, al fin de cuentas, el superhéroe el Capitán América, tiene la característica de que es un ser humano. Sí. No viene de ningún planeta, es un ser humano. Y su característica es que a través de la ciencia se fortaleció y usa para su defensa un escudo. Creo que de todos es el único que usa escudo. Sí. Siempre. Porque a veces la Mujer Maravilla tiene uno, a veces Thor tiene uno, pero el Capitán América siempre. Y el Capitán América sin escudo no es nada. Así es. Bueno, pues los ticos
sin el escudo protector de esta campaña de salud pública, podríamos vernos francamente amenazados. Así que entre broma y cosas en serio, yo creo que es importante que reconsideremos esta estrategia de 4 puntos, que ahora son 5, que ha sido tan exitosa y que todavía necesitamos. El cuarto punto, Randall, al principio no se insistía tanto, que era el distanciamiento físico. Sí. Incluso al principio hablábamos de distanciamiento social, respondiendo a ciertas recomendaciones internacionales, pero nosotros decidimos hacer nuestra la campaña TICA y dejamos de hablar de distanciamiento social y hablamos de distanciamiento físico ahora, o de distanciamiento corporal, porque nos dimos cuenta de algo interesante y muy, muy importante, Randall. Cuando hablas de aislamiento social, algunos grupos pensaron que se trataba de meter a la gente dentro de un canasto y no permitirles salir, y hubo de alguna manera desatención a ciertas poblaciones, sobre todo poblaciones de mayor edad, porque por el miedo de contagiarlos, por el miedo de comprometerlos, algunos adultos mayores empezaron a reportar lo que percibían como abandono, como soledad. Entonces, no es esto abandono, no es esto indiferencia, no es esto aislamiento emocional, es aislamiento corporal, físico, y por lo tanto tenemos que mantenernos en contacto con la gente. Otra cosa importantísima, Randall, ¿cuántas personas en este país tienen medios de comunicación personales que le permiten estar en contacto con otras personas y que les permiten también estar al tanto de las noticias? Hay una penetración enorme de Internet. Enorme, enorme. Estamos hablando de telefonía, estamos hablando de radio, televisión, estamos hablando de instrumentos personales de comunicación, como puede ser un teléfono portátil, de modo que no solamente el agua es un elemento de gran trascendencia en esta pandemia en Costa Rica, sino también las telecomunicaciones. Doctor, aquí nos preguntan si nuestro sistema de vacunación, que es reconocido a nivel mundial, indudablemente podría tener algo que ver con esto, porque ciertamente no hay una vacuna contra el COVID o contra el SARS-CoV-2. Todavía no. Ok, no hay una vacuna, no. pero incluso recuerdo hace un par de semanas leer un estudio en algún medio serio respecto a que los pacientes que habían sido vacunados, no recuerdo contra qué enfermedad, tenían... BCG, contra la tuberculosis al nacer. Tenían menos gravedad en su padecimiento del COVID. La tirada es que en Costa Rica, Randall, todos los niños son vacunados con la BCG. Sí. Todos. Comparar. No nos podemos comparar con otros países porque esta no es una práctica universal, número uno. Y además tendríamos que ver la realidad. En Costa Rica también hay pacientes con neumonía y también hay pacientes en cuidados intensivos. Pero alguien podría decir, ¿será esta una de las explicaciones por las cuales el 92% de la gente lo que tiene es un cuadro gripal leve, ¿verdad? Es poco probable. Estamos hablando de que BCG es una vacuna que protege contra la tuberculosis, que es una micobacteria, no es un virus. Okay. Y desde esa perspectiva, las vacunas son específicas. Es decir, si vos te pones la vacuna contra el tétanos, solo te proteja contra el tétanos, no contra la diarrea. Claro. Si vos te pones la vacuna contra la influenza, a pesar de que es un virus, solo te va a proteger contra el virus de la influenza. Porque está diseñada... Porque tiene material genético o está diseñada a partir de la estructura genética del virus o del mismo virus. Depende de la vacuna de la que hablemos. Pero en general las vacunas son específicas y son tan específicas que incluso algunas vacunas se combinan para dar protección a edades que requieren de esa protección. Por ejemplo, hay una trivalente que tiene que ver con sarampión, viruela, ¿no? ¿Cómo es? La MMR es sarampión, rubiola y paperas. Bueno, van 3 en una. Pero es específico para esa. Claro. Esas 3 enfermedades son enfermedades producidas por virus,
pero no protegen contra otros virus. Así que es poco probable. Es muy poco probable. Ahora bien, dándole vueltas, usted sabe, Randall, que hace algún tiempo una gente publicó en Europa un estudio que luego fue un poquillo cuestionado, pero al final de cuentas nadie terminó por hacer un pronunciamiento final. Era un estudio que sugería que la gente que tenía gripes, la gente que tenía infecciones infecciosas virales y la gente que se vacunaba regularmente, mantenían cada uno en su grupo el aparato inmunológico activo. Y que eso podría de alguna manera explicar por qué en algunos grupos la gente se defendía muchísimo mejor del cáncer, por ejemplo, o de algunas enfermedades infecciosas. En realidad con COVID-19 no tenemos respuestas definitivas, porque COVID-19 tiene 5 meses de existir, vamos para el 6º mes de vida. Lo único chino que dura más de 3 meses. Hombre, ahí sí no sé. Bueno, hay marcas que parece que son buenas, pero efectivamente esa era una de las pocas cosas chinas que dura más de 3 meses. Sí, porque por lo menos a mí un plato de guantán me dura 15 minutos nada más. Exactamente, no desaparece, a mí desaparece. Estoy de acuerdo, me encanta. Bueno, el asunto está entonces en que, mire, se ha hablado mucho de los esquemas de vacunación, se ha hablado mucho de los estilos de vida, se ha hablado de la alimentación del costarricense. Recientemente alguien muy patriótico y sobre todo muy, ¿cómo se podría decir?, entusiasta de la gastronomía costarricense, me dijo que a nosotros lo que nos defiende es el pintico con huevo. Buena alimentación. El gallo pinto de nuestros agricultores, el gallo pinto de nuestros trabajadores. Tenemos una estructura social en la que aparentemente la mayoría de las personas hacen un buen desayuno, el almuerzo más o menos y una cena. Eso podría ser también algo. Los niveles de alimentación del país, mi sobrina nutricionista posiblemente me va a regañar y me va a decir que también hay un porcentaje importante de sobrepeso y de obesidad y que ese no es un factor bueno cuando se trata de COVID-19. Sin embargo, nuestra alimentación pareciera ser buena en términos generales, los estilos de vida. Pero también creo que el agua que has mencionado, y yo sé que no vas a querer mencionarlo, Randall, pero tenemos que hablar del tabaquismo. Por favor, no. Y yo soy transparente. ¿Por qué el doctor toca este tema? Porque yo fumo. ¡Qué barbaridad! Sabe. Y el doctor sabe, y la audiencia sabe, yo no miento. No se trata de micrófono mentir. Nunca, pero... Sí, fumás. Pero claro, es un riesgo altísimo. Ayer lo dejaron claro. Sí. Digo, ya estaba claro, pero ayer dicen es el segundo factor de riesgo. Es el segundo factor de riesgo. Creo que lo mencionamos aquí, Randall, en algún momento. En el último programa. En Costa Rica lo dijimos. Usted me dijo, vaya, guárdese. Sí, cierto. Qué barbaridad, perdón. Vaya, guárdese, Randall. No podía. El asunto está claro y si vos ves la estadística que hemos acumulado hasta el momento, resulta que 2/3 partes de la gente que ha requerido hospitalización, que a la fecha son 82 personas, son fumadores. De alguna manera, fumadores activos o fumadores pasivos, gente que ha fumado, etcétera. De modo que no es un elemento que dicte que te tiene que dar COVID-19, pero sí el tabaquismo de alguna manera aumenta la probabilidad de que te dé un poco más fuerte. Pero Randall, no es COVID-19. Es cualquier otra enfermedad. Es cualquier gripe, es cualquier catarro. A una persona que fuma le va a dar más duro. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es un elemento de inflamación permanente de las vías respiratorias. Si vos tenés tu aparato respiratorio frecuentemente inflamado porque estás fumando, evidentemente cuando te llega un virus o cuando te llega una bacteria, probablemente requiera el organismo de mucho más esfuerzo para sanar. Eso es lógico. Por eso nos duran más las gripes, por ejemplo. Por ejemplo, duran más las gripes o te pueden afectar un poco más o producir tos con más expectoración. Claro. ¿Verdad? La famosísima tos de fumador, que cuando alguien tiene gripe se pone mucho peor. Voy a darle los resultados actualizados. A ver, vamos, pizarra. Tenemos 500 Pero votos. Qué bueno, Twitter. Randall. 500 en Twitter, ¿verdad? ¿De ahí? 60 a 40. 60 sí, 40 no.
Eso es Twitter. Bueno, vamos parecidillo. Y si nos vamos a Face, tenemos... La población que usa Twitter es diferente a la que usa Facebook. Sí, sí. Twitter es ¿qué? Solo lo usa un 10% tal vez de la población. ¿Y qué características tiene? ¿Son más área metropolitana? Más urbanos. Son más urbanos. Más urbanos. Sí, son más urbanos. Sí. A mí es que me dijeron mis sobrinos que yo era un vejestorio. Pero porque uso yo uso Twitter, que es mi principal fuente de referencia profesional. Uso Facebook, que es mi principal referencia social. Pero mis sobrinos insisten en que si no tengo Instagram, soy completamente obsoleto. Así que bueno. Ale, ayúdame, es que Ale es mi amigo que tiene todos los datos del Twitter, ayúdame por favor. Y en Facebook tenemos 600 votos, el 68 dice que sí cumple y el 32 dice que no cumple. Pero duplicamos, qué interesante todo esto, cómo la gente participa, la gente se apunta, y además bueno. Es muy certero porque la gente no puede repetir voto. Entonces podríamos decir que a nivel nacional, que podría ser un porcentaje mayor de gente que usa Facebook. Sí, mucho mayor. Estamos hablando de 2/3 partes. Así es. Y en gente más urbana que usa Twitter, que tiene menos capacidad de comunicación y que hace más referencia a publicaciones en otro lado, ¿verdad? Hay un límite de palabras que puedes poner en Twitter. 280 caracteres. 280, antes eran 140. Sí, lo duplicaron. Qué bárbaros, no sé. qué generosos. Eso ni siquiera para decir buenos días. El asunto está, vea qué interesante, 60% dice que ha cumplido las recomendaciones. Y en Facebook 2/3 partes, un 66-68%. Muy interesante, y eso puede explicar, Randall, el éxito que ha tenido este primer paso propuesto por el señor ministro, y esa podría ser la razón por la cual estamos pasando a un segundo paso. A pesar de que alguna gente se asusta porque los números absolutos han aumentado, de ninguna manera ha aumentado la gravedad de los casos. Sí, de hecho estaba recordando ayer, al puro inicio de esta pandemia, y voy a contarlo aquí, el ministro de Salud se reunió con los directores de los medios de comunicación, se reunió con nosotros. Claro. Para explicarnos... Por supuesto, ¿qué venía? ¿Qué venía? No ningún dato privado. De hecho, a mí me sorprendió que todos los datos que daba ya los sabíamos. Pero sí nos dijo, vean, una de las preguntas más recurrentes fue, ministro, ¿y esto cuánto va a durar? O sea, ¿cuántas son las proyecciones de lo que dure? Y recuerdo su respuesta, la dejé grabada en la mente. 12 semanas mínimo. Estamos a 12 semanas. Correcto. Dijo, la primera ola, 12 semanas. Sí. Estamos a 12 semanas. Sí. Pero además dijo algo que a mí realmente me impresionó mucho, del doctor Salas. Me dijo, vea, Randall, esto es como ver una película que dura 2 horas. Ok. Si nosotros le ponemos pausa a esa película, el día que le volvamos a dar play, tendríamos que ver el resto de tiempo obligatoriamente. Correcto. Entonces, nosotros no le vamos a poner pausa, vamos a ponerle cámara lenta. Ok. Y vamos a terminar de verla. Nos va a durar más, ciertamente. Cierto. Pero, es decir, no hay forma de darle stop y sacar la película, eso ya no va a pasar. Ok, eso me quedó grabado, porque entonces cuando yo escucho al ministro Salas hoy decir hay 28 personas más con COVID-19, pero se mantienen las medidas, yo digo, claro, porque es que, digamos, vamos avanzando en la película, es imposible frenarla, doctor. No. Escenario caso cero no existe. Escenario con 0 casos no existe. Más bien, a pesar de todo lo que hablemos y a pesar de todo lo que nos ilusionemos, el hecho de que surja un número completamente manejable es tremendamente positivo. O sea, qué difícil expresar esto, y por favor que no se me malinterprete. No es que yo de alguna manera me alegro de que haya casos. Eso jamás va a pasar. Lo que sí me alegra es que hayan casos de ciertas características clínicas con un 92% de cuadros leves gripales que van a ser enviados al hogar para su recuperación total en poco tiempo. Y me alegra enormemente entonces que haya un 7 o un 8% de personas que podrían eventualmente requerir de cuidado intensivo o de hospitalización en medicina por una neumonía, y sin embargo tiende a reducirse este porcentaje.
Si observamos lo que está reportando el ministerio, podemos darnos cuenta claramente de que el número de casos va lentamente en aumento. En esta última semana, pues un poquito más alto el número de lo que estábamos acostumbrados. Nos ilusionamos mucho con los 2 y con los 3 y con los 8 y ahora estamos en 20, ¿verdad? En forma repetitiva. Y podríamos incluso estar en 30 en algún momento, como en abril, que estuvimos en 37. Así es. ¿Verdad? Que es lo más alto que hemos tenido. Que es lo más alto que hemos tenido. Sin embargo, son números completamente manejables. Eso significa que de 30 personas enfermas, por decir un número así al azar, estaríamos hablando de 27 personas que van para el hogar. 27 personas que son atendidas, que reciben sus recomendaciones y que son enviadas al hogar, que no están recargando los hospitales, que no están recargando las unidades de cuidados intensivos. Entonces, los números actuales, a pesar de que para algunas personas resultan poco favorables, la verdad es que en medio de todo el proceso son relativamente aceptables, ¿verdad? Lo ideal sería pues que en algún momento el virus cayera muerto, como sucedió con SARS-1. Ojalá. Que tuviéramos una extinción biológica, y la buena noticia es que SARS-1 tuvo una extinción biológica entre junio y julio. Lo recuerdo, siempre lo recuerdo, porque la vez pasada lo hablamos, usted me dijo prenda una velita. Exacto. Y está prendida. Es un cirio pascual. Sí. No me diga que esta fecha. Celeste y blanco. Bueno, está bien. No está es bien. azul y blanco, no. No. No importa. El programa no es de esto, pero gracias Ale Guido por pasarme el dato. Diga. Hay 2.538.408 cuentas activas de Facebook. Costarricenses. 2,5 millones, sí. O sea que hay más cuentas abiertas, pero claro, la usan claro. 2,5 millones en Costa Rica. Es mucho. Es la mitad de la población. En Instagram, que sus sobrinos le dicen que no sea un vejestorio. Exacto. Y lo abre. Exacto. Y lo abre. Hay 1.743.311. 1.700.000. Sí. Pero eso, ¿qué es eso? ¿La adolescencia costarricense? Y ahí casi, yo tengo Instagram. Y en Twitter hay 481.000. Es que las cuentas de Facebook la tienen también los adultos y los adultos mayores. Por supuesto, hay más gente. Porque para un abuelo que no tiene cuenta de Facebook está fregada la cosa. Y ahora que no tenga TikTok tampoco. No me diga que va a ser un TikTok, Brandon. No, yo no lo voy a hacer, ni tengo cuenta. Soy un bullerista de TikTok. Perdón, no le entendí Twitter. 481.000. 481.000, entonces sí es una minoría. Sí, bastante. O sea, relativamente, ¿verdad? Hay muchísimo más popularidad en Facebook. Una quinta parte. Bueno, imagínese usted, es interesante ver cómo la gente ha respondido a su encuesta, pero a mí lo que más me alegra es escuchar y aprender que la gente, por lo menos en 2/3 partes, está consciente de que sí cumple las recomendaciones, y casi podría intuir que hay un porcentaje no despreciable de gente que se cuida la mayoría de las veces, que puede hacernos subir a un 80% tal vez. Este 80% de gente que se cuida, que respeta, que responde, está protegiendo al país. Magnífico, magnífico, sigamos adelante. Este es el llamado que ha hecho el ministro de Salud, este es el llamado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sigamos adelante, activemos nuestro escudo y sigamos protegiendo y protegiéndonos a través de medidas sencillas, fáciles de recordar, fáciles de implementar. Doctor, discúlpeme que vuelva a lo clínico un momento. Por favor. Ok, yo fumo. Sí. Si a mí me da COVID, desde los primeros síntomas, ya ustedes saben que me voy a enfermar gravemente. No. ¿O puede ser en cualquier momento de los 14 días? Todo esto es un azar. Ajá. Podría ser que haya muchos cuadros clínicos, Randall. No vamos a empezar a dar todos porque es capaz que te pones triste. Mejor no. Okay. Vea, el asunto está, ¿cuáles fumadores se van a complicar? Perdón, doctor. Pero no hay forma de saberlo. No hablo solo de fumar, sino desde los primeros síntomas de cualquier paciente con COVID. No se puede saber. No se puede saber. No puede decir, mira, tiene una inflamación profusa de sus vías respiratorias, se nos va a complicar. Ya entiendo tu pregunta con más amplitud. Debe ser que no me expliqué. No, el asunto es este. Se da un contagio,
Ajá. Se requieren de 4 a 6 días para que se concluya el periodo de incubación. Ujú. Entre el cuarto y el sexto día de infección van a empezar los síntomas. Ujú. Esos síntomas durante por lo menos 7 días van a ser síntomas gripales. La persona va a tener una gripe leve, Ok. con todo lo que tiene la gripe: dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, tos seca, tos con flemas, dolor de todo. La gente habla en Costa Rica de mucho cansancio. Eso es un síntoma muy tico, cansancio extremo. Podemos tener, por supuesto, otros síntomas como náuseas, vómitos, diarrea. Podemos tener síntomas raros que ya en Costa Rica se han documentado muy bien, como pérdida del olfato, pérdida del gusto, etc. Pero Randall, son 7 días generalmente de gripe. Ujú. Entre el quinto y el sexto día, la gente dice que se siente peor. Ok. Pero a partir del sexto, séptimo día, ya la gente empieza a decir, no, ya hoy me siento mejor, mejor y mejor. Un porcentaje mínimo de estas personas van a evolucionar a la siguiente etapa clínica, que sería la neumonía. ¿Hay algo durante el periodo gripal que me anuncie que esa persona definitivamente va a ser una neumonía? No, no tenemos ningún elemento para anticipar eso. Y dentro de las personas que hacen neumonía va a haber un porcentaje también de gente que va a requerir cuidado intensivo. Y esto lo han dicho varios colegas y ha sido algo muy interesante que hemos confirmado Ujú. en Costa Rica, y es que el paso de gripe a neumonía es más improbable y más lento. Ujú. Pero el paso de neumonía a enfermedad crítica es muy rápido. Ok. Los pacientes se deterioran muy, muy, muy rápido. Doctor Manuel Rodríguez, que están todas, dice, "Ay, con esa explicación vuelve a parecerme muy extraño que un bebé de 5 días de nacido de positivo de Correcto. COVID". Requiere de mucha indagación clínica. Es un caso al que hay que ponerle atención, es cierto. Si tenemos un periodo de incubación de 4 a 6 días, Así será, es. ¿verdad? Hay muchos detalles. No nos anticipemos. Tiene razón Manuel. Este es un caso muy importante al que hay que ponerle atención. Y es uno de los casos que en medicina genera muchísimas veces mucho mayor conocimiento, porque son casos excepcionales. Claro. Y en la excepción crece el conocimiento médico. Doctor, de hecho a mí no se me olvida que hay 12 letritas que el SARS-CoV-2 tiene más que su primo SARS. Que a mi la hora primo SARS. No, que el primo SARS del él. SARS-CoV-2. Que el primo de él. En su registro genético Sí. tiene 12 letras Sí, más. sí. Esas 12 lo demás es igual. Esas 12 letras Ujú. nos tienen vueltos locos. Esas 12 letras son 12 nucleótidos, Ajá. son 12, sí, De hecho, las proteínas. sí, en el New York Times decía CCG. CCG, GAC y no dicen sé estas qué. 12. Y yo decía, Esas estas 12 12. malditas letras. Bueno, pues esas letras son como el 666, esencialmente sí. lo que marcan, se supone, ¿verdad? Eso no es un hecho confirmado ni definitivo, pero es una propuesta que se ha hecho para explicar algunos de los comportamientos de COVID-19 o del SARS-CoV-2 en los seres humanos. Es muy probable, ¿verdad?, que haya una variabilidad. Sin embargo, quiero mencionar algo importante, Randall. Al margen de las 12 letras, Sí. al margen de lo que esté pasando en este momento, uno esperaría que SARS-CoV-2 como virus tienda a atenuarse con el propósito de adaptarse mejor al ser humano. Al virus no le sirve que su huésped se muera, que su anfitrión se muera. Ujú. Al virus lo que le sirve es provocar que el cuerpo de su anfitrión lo reproduzca para poder sobrevivir. Uno de los principales intereses del virus como ente biológico es sobrevivir. Si el virus mata a la persona, no sobrevive, se muere la persona y el virus, y Claro. millones de virus. Entonces, la idea es que es muy probable que conforme vayan pasando los meses, este virus tienda a atenuarse. Y entonces tenemos al frente varios escenarios clínicos probables, varios escenarios epidemiológicos. Uno es aquel para el cual usted ya tiene la velita encendida, que es la extinción biológica. Que llegue junio, julio y que igual que pasó con SARS-1
este virus por alguna razón decida desaparecer. Muy improbable, pero no del todo imposible. Vamos a ver. Una segunda posibilidad es que el virus se vuelva estacional, como puede ser la gripe por influenza, y que desde esa perspectiva, pronto, durante el verano, tienda a desaparecer. Pero el problema de este fenómeno es que entonces en el otoño va a resurgir con nuevas ínfulas, sobre todo en los lugares donde hay muy poca inmunidad, muy pocas personas enfermas, y entonces nuevamente vuelve a aumentar tremendamente el riesgo para toda la población. Mientras no tengamos inmunidad de rebaño, vamos a estar expuestos al virus, y ese es precisamente el mensaje que ha tenido el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. O sea, tenemos que cuidarnos, y aunque hayan pasado ya varios meses, no nos podemos descuidar, porque aunque el virus pareciera atenuarse o esconderse, en cualquier momento puede resurgir. Por supuesto. Doctor, desde el punto de vista científico, ¿qué impacto tiene que Estados Unidos abandone la OMS? La OMS es el Organismo Mundial de la Salud, es una dependencia de las Naciones Unidas. La OMS agrupa o reúne a grandes científicos y a grandes organizaciones, instituciones, asociaciones de todo el mundo en el tema de la salud. La Organización Mundial de la Salud tiene que ver con acciones preventivas, promoción de estilos de vida saludable, tiene que ver con atención de emergencias, tiene que ver con curación de enfermedades, ha estado detrás de la erradicación de algunas enfermedades graves que afectan a la humanidad, y también ha colaborado con otras agencias de las Naciones Unidas para tratar de alguna manera de erradicar grandes flagelos de la humanidad, como por ejemplo el hambre. Las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, invita a los gobiernos del mundo que se reúnen bajo las Naciones Unidas para que adopten medidas comunes. La Organización Mundial de la Salud tiene la potestad de organizar la atención de cualquier enfermedad a nivel mundial, y si las recomendaciones de la OMS fueran respetadas y cumplidas a cabalidad por todos los gobiernos del mundo en forma simultánea, estaríamos enfrentando COVID-19 con un clarísimo frente común en donde todos los países del mundo afiliados a la Organización Mundial de la Salud intervienen, participan y ayudan de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que si algún país tiene menos enfermos, no importa, está participando, está actuando, está fortaleciendo a otros sistemas de salud. Estados Unidos ha tenido una serie de desavenencias con la Organización Mundial de la Salud, no está del todo de acuerdo por razones políticas que ya salen del campo de la salud, y no ha estado del todo de acuerdo con su director general, con Tedros, con este nombre extrañísimo, el director Ghebreyesus, Tedros Adhanom, no sé qué, el hermano del presidente. El hermano de Etiopía es, creo que es. Bueno. Es que el presidente el otro día, cuando estaba hablando con él, tuiteó, "My brother". Dr. Tedros. Vea usted. Entonces, bueno, son hermanos. Fraternales la relación, eso es muy bueno. Sí, fantástico, qué dicha. El asunto está en que el gobierno norteamericano aparentemente decidió que no quería seguir alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en un principio incluso les negó apoyo económico, y creo que ahora lo que ha determinado es que se sale. Es muy desafortunado. Al margen de todo lo que queramos decir y pensar, no cabe duda de que los grandes países desarrollados tienen un papel de liderazgo y de protagonismo en muchos campos, y el campo de la salud es definitivamente uno de los más importantes. El hecho de que se pierda la voz de muchísimo científico norteamericano que podría llevar aportes a la Organización Mundial de la Salud, pues no deja de entristecer. Y por otro lado, tampoco nos tiene tan terriblemente tristes, porque la mayoría de las personas en el bloque norteamericano piensa que si no publicas, pereces. Claro.
Entonces tienen que publicar sus hallazgos y a través de la literatura médica mundial nos va a seguir llegando toda la información de los grandes estudios clínicos, de las grandes pruebas farmacéuticas, de los grandes avances en ciencia, como nos llega cotidianamente de Europa, multitudes de informaciones, y también de China, que en este momento está publicando muchísimo. Efectivamente, China está atravesando un momento muy difícil porque el último caso de reproducción local de la enfermedad que se dio en Wuhan, creo que fue de principios de mayo, a partir del momento que se abrió entonces la frontera y se empezó a invitar a los chinos que estaban de paseo en otros países a que se repatriaran. Curiosamente, desde el momento en que se abrieron las fronteras para los chinos en otros lugares, empezó a aumentar el número de casos de nuevo y empezó a aumentar el número de fallecidos nuevamente. De hecho, desde el momento que Wuhan empieza a bajar las medidas de contención, de cuarentena, y hasta el día de hoy, por lo menos han habido 1.600 muertos más, lo cual quiere decir que el periodo de reapertura es terriblemente delicado, muy delicado. Solamente en China 1.500 muertos más por encima de los 3.000 que reportó originalmente. A pesar de esto, a pesar de la reapertura, todavía hay pueblos en China que están bajo cuarentena obligatoria. De los, no me recuerdo cuántos, creo que eran 140 pueblos, creo que quedan menos de 10, pero todavía hay. Y todavía hay casos nuevos que están surgiendo en China que ya va para el 6º mes de enfermedad. Entonces, claro, en respuesta a tu pregunta original al ministro, Randall, ¿cuánto va a durar esto? Viendo a China ya tenemos una respuesta parcial, porque China en 5 meses y medio de enfermedad todavía está teniendo casos activos, todavía está teniendo mortalidad y todavía tiene casos nuevos. Así que, al margen de lo que se diga, si hay personas o no que tienen el virus más tiempo, si hay más o no riesgo, lo real es que esta enfermedad todavía está acá en Costa Rica, todavía hay riesgo de contagio y todavía no es el momento para descuidar las medidas de protección personal y de protección social. Doctor, me faltan 2 minutos para ir a una pausa. Sí, señor. Y tengo 2 preguntas muy importantes. A ver. Una, la gente con plasma convaleciente, ¿sabe usted en un minuto cómo nos está resultando? Tengo la impresión de que el protocolo de uso de plasma de convaleciente está en depuración. Hasta el momento solamente tengo noticias de una persona que ha recibido este plasma. Sin lugar a dudas es un recurso valiosísimo. Pero entonces le voy a dar vuelta a la pregunta, Randall. El plasma de convalecientes no se usa en gripe. El plasma de convalecientes solo se usa en algunos casos de neumonía, y el plasma de convaleciente podría ser utilizado bajo criterio médico en los pacientes en cuidados intensivos. Otra de las cosas que hemos descubierto es que la enfermedad tiene varias formas de manifestarse y no necesariamente el uso de plasma es el eje del tratamiento. El paciente que está en cuidados intensivos tiene que ser atendido integralmente. Uno de los elementos que puede beneficiarlo es el uso de plasma de convaleciente, pero también hay que atender los problemas cerebrales, los problemas pulmonares, los problemas cardíacos, los problemas renales, hepáticos, de coagulación, de microcirculación, y desde esa perspectiva entonces no solamente es el plasma de convalecientes lo que se requiere estudiar, definir y atender. Para fines prácticos, plasma de convalecientes es un recurso valiosísimo. En este momento estamos depurando el protocolo. Desafortunadamente, no es una forma de tratamiento que esté libre de efectos secundarios. Los efectos secundarios pueden ser muy serios, muy graves en algunas personas. De modo que es un recurso maravilloso. Gracias a Dios tenemos esa opción, pero no es para uso, digamos, colectivo, no es para todo el mundo. Ciertamente no para las gripes. Ok, la segunda pregunta en el segundo minuto. Medicamentos, chachao, hidroxicloroquina. Por ahora sí. ¿Ahora qué estamos usando o qué se está usando en el mundo? Que nos dé alguna esperanza.
Difiero de su punto de vista, Randall. No es que nos dé una esperanza. La esperanza ya la tenemos en Costa Rica. En Costa Rica, la gente que tiene COVID-19 se cura. Sí, por él mismo. Yo aprendí de la regañada de la vez pasada. Está bien. No necesitamos un medicamento antiviral para curarnos de la enfermedad. Necesitamos de un fuerte aparato inmunológico. Es decir, el 92% de las personas que tienen COVID-19 en Costa Rica han tenido un cuadro gripal y se han curado, muchos con hidroxicloroquina, y algunos se han curado sin hidroxicloroquina. La Organización Mundial de la Salud nos invitó a no usar hidroxicloroquina fuera de una investigación científica que se llama ensayo clínico, que tiene un montón de complicaciones y es bastante complejo. Costa Rica había decidido usar hidroxicloroquina porque la hidroxicloroquina para nosotros es un medicamento muy conocido y muy seguro. Lo hemos usado décadas en otro tipo de pacientes, evidentemente nunca en COVID, porque COVID nació en diciembre del año pasado. Pero hidroxicloroquina se ha usado en Costa Rica décadas. Entonces, ahora no es que estemos detectando que tiene efectos secundarios indeseables, no es que estemos detectando que tenga mala tolerancia, porque al contrario, la mayoría de la gente que lo ha tomado ha tenido buena tolerancia y buenos resultados. Lo que sí tenemos claro es que no es la única alternativa y que, de acuerdo a lo que nos reportó la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los estudios que se han realizado en otros países sugieren que el beneficio es muy pequeño. Nosotros dijimos, no importa que sea pequeño, lo vamos a usar. Pero ahora dimos un poco de giro y dijimos, bueno, pues si nuestros pacientes se pueden curar sin la hidroxicloroquina, dejemos de usarla y busquemos otras alternativas. En este momento, al igual que nos pasó con H1N1, Randall, ningún antiviral ha demostrado ser de buena efectividad. Ninguno, absolutamente ninguno. A la fecha, ningún antiviral demuestra tener beneficios contra la enfermedad, y sí demuestra tener beneficios contra la enfermedad un buen aparato inmune como el que tenemos los ticos, que justifica que de viaje el 92% tengan un cuadro gripal. 3:23, vamos a la pausa. Vámonos. Y regresamos. Porque la realidad matices. 3 de la tarde con 29 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos queda solo un minuto de programa. Doctor, quisiera un mensaje final, porque a veces nos sentimos, todos, incluyendo al ministro, pero todos nos sentimos ahuevadísimos. De acuerdo a la doctora Brenes, que fue mi maestra de psiquiatría, cuando yo era estudiante de medicina, ahuevado se traduce en la literatura médica como deprimido leve. Bueno, yo creo que lejos de estar deprimidos o lejos de estar ahuevados, tenemos que estar orgullosísimos por el esfuerzo que hemos hecho como pueblo, del esfuerzo que hemos hecho como ciudadanía. Los resultados de hoy día precisamente demuestran que vamos por buen camino. El hecho de que el ministro de Salud haya autorizado pasar a la segunda etapa, a la segunda fase de este proceso de 4 etapas, nos dice vamos por buen camino. No ha cesado la amenaza, no ha desaparecido COVID-19. Ahora, con más apertura y con más contacto con otros seres humanos, tenemos que ser más cuidadosos. De modo que la invitación, Randall, es a que la gente, por favor, se cuiden y cuiden a los demás con estas medidas tan simples, tan sencillas y tan baratas. No gasten su plata en mascarillas de tela de esas carísimas, de papel, de esas descartables carísimas. Hagan mascarillas de tela aquellos que tengan que viajar en transporte público. Todos lavémonos las manitas con agua y con jabón o usemos alcohol gel. Todos aprendamos a dar el ejemplo para que los niños sepan cómo toser correctamente y cómo estornudar correctamente. Esto no ha terminado, vamos por buen camino. No nos confiemos y, como alguien dijo,
solamente para adelante, que para atrás ni para agarrar impulso. Le voy a contar los resultados de la encuesta al cierre del programa. Pásemela. Votaron en Facebook hasta el momento, recuerden que va a estar 24 horas. Genial. Votaron en Facebook 780 personas. Buenísimo. 67% sí lo ha cumplido. ¿Se da cuenta? 33 no. Claro. Y en Twitter, Claro. en Twitter votaron 700 personas. Mucho. Sí, bastante. 61% sí lo ha cumplido y 38%, 38.7% no. Así es que ahí están los resultados. A nivel urbano, alguna gente se confía, a nivel nacional, la mayoría se protege y protege a los demás. No nos confiemos, muchachos, jóvenes, señoras, señores, no nos confiemos. Esto sigue adelante, vamos con buen paso, paso firme, pa'lante. Doctor, como siempre fue un placer. Here Come the Sun De los Beatles, buenísima. La canción, la versión que sale en B-Movie, que es la canción, la de la abejita, es esa canción, solo que es otra versión. Pero para los que digan, mira, yo conozco esa canción, claro, todos los papás y tíos que vimos B-Movie hace un par de años, por supuesto. Esa es la canción. Es una canción de esperanza, Randall. Aquí viene el sol. Es cuando ha estado oscuro todo y de un momento a otro sale el sol. Es una canción de esperanza, de buenas ideas, de buenas expectativas, de buenas cosas en el país. Yo cuando me despierto la pongo. ¿Así? Sí. Muy bien. Pero cuando me despierto la pongo, pero ¿Y a qué hora se estoy de despierta? acuerdo que son las 4 de la mañana y se me pasa. Okay. Hasta luego, feliz tarde.